La idea partió de Francisco Peña Manrique. Peña Manrique estaba de director en la Caja Laboral en Baracaldo y estaba haciendo la gran labor de cooperativas en Mondragón. No teníamos una sede para decir, entonces la inmobiliaria Peña Manrique, que el propietario Pachi, Francisco Peña, era el secretario dentro de la Junta Rectora, porque claro, para la constitución de la cooperativa pues había que establecer pues un consejo rector, y en ese consejo rector pues claro, había pues no sé, pues 10 padres o lo que sea, que uno hacía del presidente, secretario, tesorero, etcétera. El hombre inventa y el invento destruye al hombre. Yo no te voy a decir ni que sea mejor ni peor, es totalmente distinto. Es un cambiazo. Si ahora vendría una persona que ha estado muchos años por ahí, llegaría y vería todo lo que hay en Baracaldo, más gente y todo con eso, Merlin y todo eso. Yo me he confundido de avión. Yo no he venido a Baracaldo, he venido a Nueva York, ¿no? En aquellos momentos, ¿qué pasaba en Baracaldo? Pues bueno, yo creo que éramos 70 y pico mil habitantes, que estaba creciendo la ciudad, se estaba produciendo una fuerte inmigración, se estaban construyendo muchas viviendas y había unos colegios que eran religiosos, religiosas y colegios públicos. Quizás si hubiese empezado con 2, 3 años, ¿no? Entras con unas rutinas de más pequeñas, pero para mí fue un cambio de venir de un centro religioso, uniforme, corbata, al lado de casa, a venir a un centro en el cual tenía que coger un autobús ubicado en el monte. Entonces, a ver, con esa edad, cambiar de relación, de amigos, entonces, pues evidentemente fue un cambio importante. El proyecto siguió adelante y al de 2 años se comenzó el colegio. En 1971, en octubre, empezó el curso escolar con, no sé exactamente, pero creo recordar pues, que podrían ser 240 y algo. Entramos cuando solamente estaba hecho el primer edificio, que era el polideportivo, y entramos pues, por una ventana, porque todavía no estaba ni la puerta hecha. Bueno, y subíamos por unas escaleras de esas de gallinero. ¿Solo había un edificio? De madera. Había un edificio, sí. Me parece que eran los niños desde los 3 hasta los 10 años. El gobierno que estaba, es decir, lo que hizo es autorizar a que empiecen a funcionar, pero no era concertado, y con lo cual, es decir, para validar las pruebas de algunos niveles teníamos que irnos a examinar al instituto. A nivel de relaciones personales se funcionaba un poco de distinto modo, porque era un colegio más pequeño, aquí se están muchas horas, se come, en fin, te cuentas la vida de milagros. En ese sentido era un grupo más pequeño. También había actividades que favorecían los intercambios a nivel humano. Los encargados de buscar el terreno en Baracaldo para el colegio fuimos Peña Manrique y yo, y decidimos hacer el edificio número 1 y empezar con él. Y cuando ya la construcción estaba en marcha, hubo que empezar a pensar en cómo organizar la cocina, en cómo organizar el transporte. A ver, recuerdo que era un edificio, un colegio en construcción, en permanente construcción, porque estaba todavía sin terminar. La primera imagen que se me viene siempre a la cabeza es donde nos paraba el autobús, que era abajo en la carretera, y la escalinata que había sin barandillas, con peldaños desiguales, y había niños desde los 3 años, con lo cual, evidentemente, el colegio, con las medidas de seguridad de ahora, tal, no tiene nada que ver. Y el colegio pues, fue creciendo poco a poco. Aquel segundo edificio que estaba en obras se terminó, y por crecimiento vegetativo los alumnos fueron aumentando y las instalaciones también. Encontré con un colegio que era como, pues yo sé, como un libro con las páginas en blanco, todavía estaba todo por hacer. Yo recuerdo a mis padres que eran de la comisión de deportes y venían al colegio a pintar el colegio, a pintar no sé qué, a acompañarnos, no solo a nosotros que jugábamos a balonmano, sino al resto, a coordinar un poco las acciones deportivas que había en el colegio, y eso hacía que las familias también estuvieran mucho más integradas en el cole, y nosotros, evidentemente también por verlo, también nos sentimos de otra manera distinto, ¿no? Cuando yo cogí la dirección, siguiendo la estela de los demás centros, era una dirección única,
y entonces los primeros años lo llevaba yo solo, apoyado en un administrador. Pero yo era consciente de que mis puntos fuertes, diríamos, tenían que ver con la pedagogía y con la motivación de grupos de trabajo. Y el tema económico lo delegaba. Iñaki, después de algunas dudas, accedió a mi petición. La razón de ese cambio fue que en un principio fueron duros para los padres de la cooperativa llevar la gestión del centro, porque claro, tuvieron que recurrir a muchos créditos, a muchos esfuerzos económicos y a esfuerzos personales. Fue un aprendizaje. El Regato ha sido, pienso, un colegio siempre puntero. Sí que es verdad que en infantil, ya en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 30 años, ya empezamos trabajando con chocos, lo que todavía de alguna forma se mantiene. Empezamos con el teatro, donde lo hacíamos como una especie de aula grande, que no teníamos ahí ni telón ni nada, pero bueno, lo que teníamos era muchas ganas y mucha ilusión. Pues nosotros nos implicamos mogollón, porque por ejemplo en el teatro, yo creo que nuestra obra fue de las primeras, y luego cuando hubo de otros cursos seguíamos haciendo... Bueno, Melocotón en Almíbar. Sí, Melocotón en Almíbar era. Siempre cuando alguien me pregunta, ¿qué volverías a repetir en tu vida y qué volverías a dejar en otro lado? Yo siempre digo, yo volvería a ser profe, porque me ha encantado ser profe, y posiblemente si volviese a vivir, lo único que haría sería no dejar de ser profe. Mi primer día en el colegio la verdad es que fue maravilloso. O sea, yo estaba escolarizada en Baracaldo y aquí venir era, bueno, pues venir a un colegio enorme, súper bonito, en el medio del monte. Entré en este colegio en el año 85, curso 85-86, como profesora de lengua castellana y literatura. Y bueno, lo que recuerdo es que era un centro muy innovador. Me encontré con que el centro estaba inmerso en un plan de reforma educativa, éramos pioneros. Bueno, yo desde que conozco el colegio, el deporte ha sido una base fundamental en él. No sé, por el tema de las clases de educación física, por una parte, siempre hemos intentado que sean clases un poco innovadoras, meter cosas nuevas. Entré en un momento de importante crisis económica en matriculación y también, bueno, pues desde la administración hubo muchas presiones para el tema del euskera. Eta gogoratzeko asmoz, orain Robertok eta Izaskunek laburpentxo egingo digute. Bueno, hasiera batean gauza batzuk niretzat berriak ziren, irakaskuntza ez ezik, beste batzuk ere, adibidez, hizkuntza. Lehenengo gunetan, hemen ez nekien ez da ikasleen izenak euskeraz esaten. Handik aurrera, euskera ikasten aritu nintzen eta ziurtagiria atera nuen, eta, bueno, klaseak euskeraz eman nituen, handik aurrera. Y una de las actividades que llevé adelante fue nada más llegar, pues la revista escolar. Y empezamos a que fuese nuestro medio de divulgación. Ganamos el Premio Nacional a la mejor revista juvenil escolar. Y yo cuando entré en el colegio del Regato, el cross ya se había iniciado. Siempre ha sido una carrera, un cross familiar, diríamos, en la cual se buscaba un poco la participación tanto de los alumnos como de los padres y amigos y todo lo demás. Habíamos un grupo de gente que en un momento dado, pues bueno, entendíamos que esto no funcionaba como debía de ser, a nivel sobre todo gerencia, y lo que intentamos fue pues echar una mano. En el Regato, el primer contacto, bueno, yo ya los conocía más o menos, pero el contacto fue de una agrupación que teníamos de Aunde, y los que estaban al cargo del transporte llamaron a Aunde me llamaron a mí, y entramos 4 transportistas. Vivimos en Castro porque, bueno, por circunstancias de la vida vivimos aquí y estamos a gusto, pero nosotros al final somos euskaldunes y lo que queríamos era una educación en euskera, era primordial, vamos. ¿Por qué elegimos el Regato como cole? Bueno, de hecho es que no buscamos otro más, lo teníamos clarísimo desde el principio, el modelo D que fuera en euskera fue un punto básico.
Y los horarios, que cuando son pequeños sobre todo, que no sabes qué hacer con ellos, tienes pues eso, 3 horarios de salida que te puedes amoldar. La labor de la gerencia, más que la dirección, porque la dirección es más bien pedagógica, la gerencia en una empresa como esta está a bocadillo entre los trabajadores y digamos, los socios, ¿no? Tiene que intentar hacer viable este centro, sostenible, y además tiene que intentar que, evidentemente, dentro de sus posibilidades y del entorno en que se mueve, pues sea un centro de referencia. Bueno, hace 20 años fue la primera renovación importante de la cocina, en que se puso una cocina ya industrial y moderna, y después de estos 20 años, este septiembre se ha inaugurado esta cocina que estamos viendo, que es una cocina ya totalmente moderna, con aparatos de última generación, y técnicamente es una cocina de primer nivel. Y todos los días cocinamos en ese mismo día la comida que se consume en ese mismo día. La entrada a primera hora era en la carretera. En la carretera, detrás de la entrada, ahí cogíamos y ahí los dejábamos. Luego ya hicieron lo otro, muy mal también, pues ahí hemos pasado canuta, porque no había sitio. Porque hemos pasado en esa carretera de pena. Me acuerdo cuando nos quedábamos sin internet porque la vaca mordía el cable o el vecino le daba con la azada, o cuando había mucho viento ahí en los montes de atrás y con los árboles la señal de radio se perdía. Teníamos problemas con internet cuando llovía, cuando hacía sol, cuando había nubes, o sea, era muy variada. Eso sí. Por un lado te da tranquilidad porque bueno, sabes un poco el recorrido que hemos andado nosotros, y te da tranquilidad, te da seguridad porque creemos que es el camino acertado. Por otro lado es muy gracioso porque vernos a nosotros mismos aquí, retrotraernos así una especie de burbuja del tiempo y volver al pasado y del pasado al futuro es muy gracioso. Y más todavía cuando nos encontramos a compañeros de clase que vienen por el pasillo, pero claro, 30, 40 años después o 20 años después con sus churumbeles. ¿Qué experiencias se viven en un intercambio y por qué es positivo para ellos? Pues yo creo que al final experiencias muy buenas. Pero al final yo creo que la valoración global luego y lo que ellos me dicen y me transmiten es de una experiencia muy importante. Importante el por qué, porque hoy en día muchos trabajos te van a exigir salir fuera, y el que tengas ya esa experiencia previa yo creo que ayuda mucho. I think pupils get more self-confidence when they participate in these kinds of projects, and of course they learn to speak English, because if they study English at school they probably don't use it in a proper way, so this is a real situation where you have to speak English, and that's... Es complicado de saber cómo dentro de 15 años cómo vamos a estar nosotros y cómo va a ser el alumno, ese alumno hipotético del futuro, ¿no? Pero entiendo que va a estar más preparado en cuanto a temas de tecnología, son nativos digitales. Ya entregar un vídeo, digamos que no le resulta una cosa extraña, sino que forma parte del día a día, incluso de su vida personal. Y lo de la comunicación, el audiovisual, yo creo que igual sin darnos cuenta está siendo la 4ª o 5ª lengua que estamos metiendo a los alumnos.